Buen, Días. buen día, buen día. Bueno, acá estamos, el arquitecto Esteban Jauregui y yo, Ingrid, desde su casa, desde mi casa, en la habitación de Clarita, que es el espacio que hoy tenía disponible para hacer esto, para contarles un poquito sobre algunas cuestiones referidas al steel. Ambos vamos a hablar sobre el sistema constructivo Steel Frame. Bueno, Esteban, vamos a compartir tu Bueno, presentación. yo preparé una breve presentación que tiene que ver con el trabajo práctico 3, lo referido a detalles constructivos. Tomé el ejemplo de vivienda de interés social que presentamos en un concurso nacional que nos dio el primer premio el INCOSE y la revista Vivienda. Me parece que hay algunos datos que son interesantes para ser compartidos con ustedes, así que vamos a comenzar. La imagen siguiente. El decreto 6964 del 65 tiene algunas definiciones interesantes y un proyecto ejecutivo, ¿no? ¿Qué es para este decreto el proyecto ejecutivo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que un proyecto pueda ser construido por una empresa constructora? Ahí dice el artículo 3: se entiende por proyecto completo el conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con precisión el carácter y finalidad de la obra, que permiten solicitar aprobación de autoridades respectivas, licitar, realizar, adjudicar, dirigir, ejecutar la obra, que involucra una serie de memorias, cómputos, presupuestos, propuestas y documentación de actuaciones oficiales. Esto compone un proyecto ejecutivo, es lo que necesitamos hacer para construir. El proyecto ejecutivo obviamente tiene detalles constructivos, así que vamos a hacer un poquito de foco en esa cuestión. Las bases del concurso, que eran como 25 páginas, entre las cosas que pedían era cumplir los estándares mínimos de calidad y habitabilidad de las viviendas, elaborado esto por la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. Lo hablamos cuando charlamos sobre aislaciones. Además, bueno, tenía que tener un certificado de aptitud técnica y antecedentes de utilización en el territorio argentino. Podía utilizarse cualquier sistema constructivo, no el tradicional húmedo, pero cualquier otro. Eso, que los detalles eran tan exhaustivos. Obviamente el jurado tenía que evaluar cualquier sistema constructivo que se presentara. Esas eran las pautas de diseño. Había que resolver un prototipo de vivienda individual con 2 dormitorios, había superficies mínimas, pero había también volumen de aire mínimo en los dormitorios. Esto trajo aparejado algunas decisiones a la hora del proyecto. Nos pedían tantas cortes y vistas, es decir, la parte de arquitectura escala 1 en 50, pero fíjense que había que hacer 16 detalles constructivos escala 1 en 2. Estos detalles, no es que había un catálogo y nosotros, mi ex socio, los tomábamos y los copiábamos y pegábamos, sino que hubo que resolverlos. O sea, si bien algún que otro detalle podíamos tomarlo de alguna publicación, en líneas generales, lo que vamos a ver, está todo desarrollado y proyectado por nosotros. Es lo que nosotros les pedimos que hagan ustedes. No está mal tomar una referencia, pero tampoco simplemente copiar y pegar catálogos. Eso tiene que quedar bien en claro en este trabajo práctico. También se pedía una axonométrica explotada, planillas de carpintería, cálculo estructural, hay un presupuesto ya definido, pero no nos vamos a detener en eso. Este era el anteproyecto, ¿no? Es un borrador de anteproyecto, algo que es lo que ustedes tienen ahora, están empezando a trabajar y pasar de lo que es el anteproyecto a lo que es el proyecto y lo que sería un proyecto ejecutivo, es decir, que se puede ejecutar. Siempre subrayo la cuestión de la importancia de la etapa de análisis y cómo uno tiene que justificar y sacar conclusiones de estos análisis, ¿no? O sea, no es capricho de la toma de decisiones. Las tomas de decisiones que nosotros llegamos fueron porque fue analizado previamente una serie de ítems, como por ejemplo el predimensionado, la estructura, los posibles cerramientos exteriores, evaluación costo-beneficio, resoluciones hidrotérmicas, cómputo de presupuesto era una de las pautas de las bases, método de montaje y plazo de obra que también lo van a tener que elaborar ustedes. Todo esto fue parte de la etapa de análisis que sirvió para después tomar decisiones. Algunas de las tomas de decisiones, no todas porque no voy a detenerme en todas, pero sí, por ejemplo, ¿por qué hicimos los cierrarrazos inclinados? O sea, la cubierta de techo, ¿por qué tenía pendiente? Porque teníamos que dar respuesta a esto del volumen de aire de los dormitorios. Como los ambientes eran pequeños, decíamos uno de raso horizontal, realmente quedaba a 2,80 m de alto ese cielo raso, lo cual era bastante poco satisfactorio en volúmenes tan pequeños. Por lo tanto,
al hacer el promedio con la cubierta en pendiente, dábamos respuesta al volumen de aire, que daban a nuestro criterio cosas mejor resueltas. Este es el anteproyecto de arquitectura, una vivienda bastante clásica en L, tenía que ser apareable, tenía que ser un tercer dormitorio. Luego vamos a empezar, creo, ya a ver los detalles constructivos, están los cortes y las vistas del proyecto de arquitectura, ese observar esto que yo les comentaba recién, y acá ya empezamos a mostrar el sistema constructivo adoptado, que en este caso fue el steel framing. La grilla estructural se adoptó 61 centímetros por 61 centímetros porque utilizamos placas de medida 1,22 por 2,44. Esa grilla podría haber sido de 60 por 60 o 600 milímetros por 600 milímetros. Ustedes observen, el único panel que está fuera de la modelación es el interior 3. No pudimos hacerlo coincidir porque también es muy restrictiva la cuestión de las superficies. Así que fue ese el único panel, pero después, si ustedes observan, absolutamente todo el resto de la estructura está coordinando modularmente con el módulo de proyecto. Elegimos el perfil adecuado, por una cuestión presupuestaria utilizamos un PGC de 90, lo habitual es utilizar un PGC de 100 milímetros. Pero bueno, había que tratar de ahorrar, economizar donde pudiéramos. Así que este perfil, que también verifica según el predimensionado, fue lo que utilizamos. Recurrimos a ese rigidizador que se ve en color azul, la zona que el perfil era mucho más elevado, o sea, tenía 3,25 de altura, y ahí se podía provocar el efecto del pandeo. Por eso necesitábamos un bloqueo sólido en ese panel que era justamente la medianera entre viviendas. Acá ya empiezan los detalles uno en dos, ¿no? O sea, el encuentro de la fundación con el muro. Había una serie de encuentros que teníamos que detallar, tanto en corte como en planta. Los numeritos que se ven son las referencias, después aparecen en un sector a qué corresponde la especificación técnica correspondiente con el detalle constructivo. Ustedes podrían hacer directamente poner la especificación técnica, nosotros como eran tantas las especificaciones, preferimos hacerlo una sola vez con referencias de números. Observen que van a encontrar 27 referencias de especificaciones técnicas en este proyecto, en este pequeño proyecto. Digamos. El encuentro de muro y techo, o sea, otra cosa que también que tuvimos que resolver, esto no estaba en ningún catálogo, esto fue todo solución del proyecto, o sea, lo tuvimos que realizar y efectuar nosotros. Observen cómo se ven hasta los tornillos, ¿no? En esta escala, en realidad, se ve absolutamente todo. Un detalle horizontal es una planta de un encuentro de muro exterior con un muro interior, o sea, distintas capas del sistema constructivo, los perfiles, nuevamente la distinta tornillería, todo lo que compone el corte, ya sea en vertical o horizontal, ejemplificando lo que queremos mostrar, lo que necesitábamos mostrar. Detalle de una ventana, ¿no? Observen la ventana de PVC, habíamos conseguido unas ventanas económicas, una línea económica, una empresa que estaba localizada aquí en La Plata. Observen cómo están todas las placas, cómo están los encuentros, cómo aparecen también las aislaciones térmicas, o sea, todo el detalle en esta escala que se ve realmente absolutamente todo. Axonométrica explotada, donde se alcanza a ver bien las distintas capas de la cubierta, la estructura de todo el prototipo. Un corte vertical de una ventana, observen nuevamente cómo está todo referenciado a las especificaciones técnicas que componen el prototipo. Esta es la lista de referencias, no la puse simplemente como detalle. Observen que hay 47 ítems que están ejemplificados en esta pequeña vivienda. Ya quería hacer mención a los anclajes, ya que en este proyecto también tienen que desarrollar lo que son juntas, vínculos y encuentros, que son los anclajes más clásicos en el steel framing y también en el sistema plataforma. Esto vale también para las estructuras livianas de madera, los entramados de madera. El anclaje químico-mecánico es el más común de todos los anclajes que vamos a utilizar. Uno de los anclajes importantes, fundamentales, donde el coeficiente de arrancamiento realmente está resuelto con esta pieza mecánica, que es esa escuadra que se ve en fotografía y en gráfico, que ya viene microperforada, o sea, ya uno sabe dónde tiene que colocar los tornillos hexagonales, cómo va una varilla roscada, que debe perforar la fundación, limpiar muy bien ese ducto para colocar luego el químico, que va a generar, cuando uno coloca la varilla roscada, un monomaterial, o sea, el metal, y el hormigón se convierte en un monomaterial, luego se coloca
una arandela de una tuerca, se hace el ajuste, de esa manera hacemos la vinculación química-mecánica. El siguiente es un anclaje de expansión, acá no hay químicos, esto es solamente expansible. Se hace la perforación, sirve para hacer la costura perimetral y también de los muros interiores de estos entramados livianos. Con el mismo criterio se hay que limpiar muy bien el ducto, se coloca el anclaje, se martilla muy suavemente para no lastimar la rosca. El conito es al final del extremo del anclaje, cuando uno empieza a roscar la tuerca, trata de salir, de emerger, se abre esa pollerita, y por fricción genera la traba de este anclaje que tiene una junta seca, a diferencia del anterior que teníamos una junta química. Cuando tenemos que vincular una planta alta con una planta baja, usamos las mismas escuadras, pero acá no hay químico. Acá la varilla roscada pasa entre las vigas del entrepiso, nuevamente arandela, tuerca, tornillos hexagonales. Replicamos en general lo que está pasando en planta baja también en la planta alta. Eso lo va a dar obviamente el cálculo de ingeniería. Es muy probable que lo que está pautado como anclaje en planta baja, como anclaje principal, también suceda en la planta alta de esta manera. Esto para los que están resolviendo estructuras de madera, puede ser un fleje, es una varilla galvanizada también microperforada para colocar las fijaciones. Les sugiero que entren al catálogo de Simpson, por ahí se van a acordar de Homero. Simpson es una empresa que se dedica justamente a hacer todo este tipo de vínculos, orientado básicamente a la estructura en madera. Recordemos que en América del Norte el sistema tradicional son entramados de madera, después apareció el steel framing. Simpson también tiene una buena gama de vínculos, anclajes para el steel framing. Pero el catálogo de Simpson para las estructuras de madera, cuando yo lo estaba estudiando ya hace varios años, estaba a las 1500 piezas. Esto para mostrar, algunos lo hicieron en el práctico anterior, cómo se grafican los paneles, o sea, cómo se dibujan los paneles del sistema constructivo, cómo aparece una planilla de corte, que es lo que está a la derecha. Con las planillas de cortes y con los paneles podemos hacer el cómputo de materiales y luego esto, las designaciones de cada panel tiene su DNI, tiene su número, nos va a servir para hacer el plan de montaje y el montaje en la obra. Todo esto sirve para justamente hacer el montaje de estas construcciones. Ahí está la planta de techo, o sea, siguiendo con estos detalles constructivos que tuvimos que elaborar, elaboró una solución viendo los perfiles como si fueran correas. La tapa de la L está en lugar de armada como cabios que estarían acompañando la caída del techo, acá están a 90 grados de lo que es la caída del techo, se colocaron correas con los mismos perfiles metálicos para resolver obviamente una cubierta muy sencilla. Caso de obra, este fue el estimado que hicimos para una vivienda, obviamente después teníamos que multiplicarlas porque este en realidad era un plan de viviendas, y estimamos que había 4 operarios, 2 oficiales, 2 suboficiales, estimamos que en 5 semanas resolvían el prototipo. Si en el sistema tradicional húmedo se estima que para hacer 1 metro cuadrado se necesita 40 horas hombre, en el estimado de nuestra obra nosotros llegamos a 17 horas hombre para hacer 1 metro cuadrado, es decir que estábamos menos de la mitad de lo que se necesita para resolver una construcción tradicional en húmedo. Muchas gracias y ahora le doy el pase a Ingrid para que continúe con su presentación. Ahí está, ahora sí. Ahora te Antes, escuchamos. exactamente, antes de continuar con la presentación, le quería hacer una consulta a Esteban. A ver, Esteban, ¿a qué llamás vos el steel frame tradicional? Bueno, este concepto de tradicional, ¿no? Cuando una cosa empieza a ser tradicional, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se adapte como tradicional? ¿Y por qué el sistema steel framing y los entramados de madera en Argentina, a Son partir del año tradicionales. 2018, enero, la Secretaría de Vivienda emite una resolución por la cual los considera ya sistemas tradicionales, que han tenido una continuidad en la Argentina o en el país de más de 30 años ininterrumpidos de utilización. Entonces, los dos entramados ya pasan a ser sistemas, si bien son industrializados y tienen componentes fabricados, ya son tradicionales. El steel framing se sigue desarrollando y empiezan a aparecer máquinas y distintas para mejorarlo, optimizar los tiempos, sacar el tema del tiempo, el trabajo y los pasos de montaje son muy importantes. O sea, cada día que uno ahorra es hacer las cosas bien, más rápido. Por lo tanto, empiezan a aparecer nuevas
posibilidades. Así que Ingrid, posibilidades que aplica este nuevo concepto, o digamos, yo digo medio en broma, steel framing 2.0, ¿no? Que es el que está empezando a superar Exacto. el steel framing clásico, que es el que yo aprendí, con vigas y montantes. Ujú. Ahí aparecen máquinas y ingenierías justamente mejorar los tiempos, optimizar los pasos de montaje en obra, de evitar los errores, de tener menos desperdicio. El Sobre cómputo todo. entonces de perfilería Ujú. es mucho más efectivo. Así que bueno, ahí la dejo a Ingrid que ella explique su experiencia. Bueno, les comparto entonces mi presentación. Ahí vamos. Bueno, como verán, yo la llamé más allá del steel framing ortodoxo, porque con Esteban siempre hablamos, ¿no? Esto de qué es ortodoxo, cuál es el steel framing ortodoxo. Bueno, vamos un poquitito más allá de esto que les estaba comentando Esteban. ¿Y por qué decimos que es un poco más allá de este estilo que llamamos ortodoxo? Porque las reglas del sistema se siguen cumpliendo, ¿sí? Las reglas del buen arte del sistema se siguen cumpliendo, pero tenemos un aliado que es la tecnología. Entonces, se trata de un proceso de construcción que incorpora la inteligencia de un software, ¿sí? Que se llama FrameCAD, y el equipo de fabricación que se llama FrameMaster. O sea, tenemos un equipo y un software que están aliados a la tecnología que conocemos ya del steel frame. Todo esto siempre se complementa, obviamente, por una cadena de suministros para la construcción, que provee el acero, los revestimientos interiores, exteriores, o sea, el complemento del sistema, de la estructura pura, sigue siendo el mismo. Pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Estamos hablando de un sistema, estamos hablando de una máquina, ¿por dónde empieza este circuito? Siempre, siempre necesitamos un arquitecto, siempre, ¿no? El proceso empieza con nosotros, ¿sí? Con el diseño de un arquitecto. Ese diseño posteriormente se transfiere a este software de diseño, ¿sí? Que se llama FrameCAD. Este software se llama FrameCAD, se los vuelvo a repetir, pero no es el único software que se utiliza para este tipo de tecnologías, pero sí es uno de ellos. Acá se hace el diseño estructural detallado, ¿sí? de la propuesta arquitectónica que nosotros realizamos. Se diseña y detalla la estructura entera mediante este software. El archivo completo, ya listo para la producción, se envía electrónicamente al equipo de fabricación. ¿Qué quiere decir? En una secuencia de construcción con steel frame que no sea FrameCAD, nosotros arquitectos estaríamos frente a nuestro comitente, le mostraríamos nuestro proyecto, llamaríamos a un ingeniero para que nos calcule las fundaciones, luego nos calcule la estructura, y procederíamos probablemente nosotros a realizar el legajo de obra, el panelizado, y a seguir todos los planos que nos va a mandar el ingeniero y todas las verificaciones estructurales que nos va a mandar el ingeniero. Pero nosotros nos vamos a encargar de hacer ese legajo constructivo. En este caso, nosotros le damos el proyecto a la empresa que se va a encargar de hacer el legajo ejecutivo del panelizado. ¿Bien? Ese legajo ejecutivo, primero, a través de este software que se llama FrameCAD, ¿sí? Desarrolla una estructura en 3D. Acá ustedes pueden ver cada uno de los montantes y de las soleras. Ese legajo de obra va a ser un legajo como el que les mostró recién Esteban, ¿no? Ese legajo, además, se va a limitar a trabajar en la estructura del steel, ¿bien? En el panelizado. Pero sí va a tener en cuenta, como les comentaba recién Esteban, los anclajes químicos, los anclajes mecánicos, van a estar marcados en la planta, los paneles, acá se ve L72, 73, L30, van a estar nomenclados en la planta, en el corte, en las vistas, como ven acá. Este es el resultado de ese software del panelizado, y acá ustedes van a empezar a ver algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿no? Los PGC que se utilizan para las montantes, pero también se van a utilizar PGC para las soleras. Ya vamos a ver por qué es este tema. Bien, otro panelizado. Acá van a ver que en este panelizado, a diferencia de lo que les explicaba Esteban en la teórica anterior, en vez de aparecer una viga de Intel con como si fuera una viga tubo, empieza a aparecer este reticulado, reemplazando la viga tubo. Este es un reticulado de entrepiso y esta es una cabreada.
Bien. El sistema también nos arroja algunos detalles constructivos, como tornillos mínimos a utilizar por cada tipo de unión, cómo son esas uniones, cómo han de materializarse. Luego del diseño estructural pasamos a la producción. El equipo crea cada uno de los componentes de la estructura del edificio en forma individual, etiquetándolos según su ubicación en la estructura para garantizar una construcción libre de errores. O sea, pasamos del software al equipo. Así como el software les pone una etiqueta, el equipo también. Y de ahí esa etiqueta y esa numeración tiene que pasar sí o sí, trasladarse a cada componente de los paneles en este caso. Acá van a ver una bobina de acero galvanizado, que es la materia prima de los perfiles, ¿sí? Porque ese equipo, nosotros no le introducimos los perfiles, ¿sí? Con la forma, con el conformado, con ese PGC, sino que el mismo equipo es el que los va a doblar, ¿sí? Ahí se ve en el video cómo incorpora la bobina. Bien. Se ajusta. ¿Se ve bien, Esteban, no? El video. Perfecto. Bien. Esta es una parte del equipo, ¿no? Bueno. Y esta es la pantalla de ese equipo. Y abajo ya empezamos a ver ese perfil conformado, ¿sí? Que surge del doblado, ¿m? Como parte del proceso de este equipo. Cada componente individual se produce y detalla con características individuales según su posición en cada panel. Se corta según la longitud exacta requerida, ¿sí? O sea, la máquina lo va a cortar según la longitud que el sistema le indique. Se incluyen los orificios previamente perforados para sujeción y líneas de servicio. Se estampa y entalla y queda listo para el montaje. ¿Qué significa esto de los orificios? Bueno, acá ustedes ven los orificios que hace también el equipo. Esos orificios que generan un punzonado donde va a ir el tornillo. Y también pueden ver cómo esto no es una montante, sino que va a ser una solera. Yo les planteaba que estos paneles se hacen con PGC, tanto para las montantes como para las soleras. Y ustedes tienen que decir, pero un PGC adentro de otro PGC, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, el equipo lo resuelve haciendo estos cortes. Obviamente, esto es una solera. Acá podemos ver en este detalle cómo está resuelto, en este caso es un reticulado, ¿no? Donde vemos las diagonales y vemos el cordón inferior. Montaje. El proceso de montaje por lo general tiene lugar en la fábrica a medida que el equipo de fabricación produce cada componente terminado. Los componentes se montan y atornillan para formar los paneles y entramados. Acá hay palabras, componente terminado, ¿sí? Esos componentes se montan. Cada uno de esos perfiles que ya viene con sus perforaciones y que está cortado a medida, se montan. Ese montaje lo hacen las personas, ¿bien? O sea, no los hace la máquina. Estos son los tornillos que se utilizan, que como ven tiene un fresado especial para que no vuelva, y también tiene una particularidad que los hilos de este tornillo están a diferentes distancias para aumentar la presión de torque. O sea, son variables los hilos. Acá vemos el atornillado. Este atornillado también lo que produce es que la placa de OSB, en el caso exterior, esté en mayor contacto con la superficie de los perfiles. Acá ven una mesa de trabajo con esas vegas reticuladas que les había mostrado recién. Luego de esto ocurre el transporte. Los paneles y entramados terminados se transportan hasta la obra. Primero, obviamente, son acopiados en el lugar donde se arman. Se suben a un camión y como finalización de este proceso es la construcción. Ya en la obra los paneles y entramados se descargan y posesionan para un montaje rápido y preciso. El camión se descarga, se ubican los paneles en la obra, cada uno con su numeración a la vista para poder identificarlos de la mejor manera. Bien, el producto terminado. Una vez terminada la estructura, el resto del edificio se construye en torno a la solución integral de la construcción con perfiles de acero.
¿Qué quiere decir? Este sistema nos brinda el cálculo estructural, nos brinda el diseño estructural y nos brinda también el panelizado y la ejecución de la materialización de ese panelizado. Pero hay partes que no son en seco, no son industrializadas ni son prefabricadas, como son las fundaciones, y que también tenemos que tener en cuenta. Bueno, esta es el llenado de una platea, la platea con los paneles ubicados ya. Esta casa se va a comenzar por este sector, ahí ven todas las instalaciones, electricidad y sanitarias, ¿sí? Las cloacales. Se va a comenzar por esta parte, por eso que los paneles se ubicaron en la parte de atrás. Esto se montó en un día, ¿sí? Se descargó un camión el lunes, el martes ya estaba esta parte de la estructura montada. Al segundo día se armó la planta baja. Ustedes miren la velocidad de ejecución. Esta obra lo que tiene de particular es que tiene un sector que tiene un sistema mixto, donde tiene un perfil normalizado de 300 milímetros para poder soportar esta luz de 7,5 metros. Y este otro sector que tenía también un aventanamiento importante. Nosotros siempre les decimos que la particularidad de este sistema constructivo es que es abierto, y acá lo está demostrando, teniendo en cuenta la resolución de las uniones que se generan entre un sistema que es de acero galvanizado y uno que no. Bueno, a la obra vamos todos, porque esta es mi casa, Clarita, Paulita y Martín. Es una obra que también es bastante segura. ¿Por qué? Porque los paneles están armados, llegan los paneles con sus tornillos. La realidad es que no hay material desperdigado por la obra que pueda hacer que la gente de hecho se lastime, con lo cual también, por lo general, son obras más seguras. Acá vemos cómo fue armado el entrepiso, ¿sí? Donde tiene estas piezas especiales para mantener en su lugar esas vigas reticuladas. Ya vemos todo el panelizado exterior con el OSB en su lugar. Llegaron las placas de EPS para hacer el sistema EIF al exterior. La terraza, ¿no? Hablamos bastante de cómo hacer una terraza en seco, cómo hacer una terraza en húmedo, particularmente como esta es al exterior, es una terraza en húmedo con un encofrado perdido de chapa canalada galvanizada. Sobre ella se coloca un poliestileno de 200 micrones, arriba el poliestireno del EPS, que copia la forma de la chapa, y una malla de repartición. Sobre eso tiene un hormigón alivianado y las aislaciones. Al exterior se emplaca con OSB como una obra tradicional de steel, en este caso se optó por el EIF, ahí ven las arandelas PEGUA y el EPS, de 30 milímetros. Interiormente, la obra, las instalaciones pasan como cualquier instalación en una obra de steel, a través de su punzonado. Fíjense en que acá el punzonado brindado por el estudio por la empresa que realizó la prefabricación de estos paneles, es circular, ¿sí? No tiene forma oval como tienen los perfiles que uno compra normalmente, los perfiles galvanizados. Sí, uno puede definir la altura de los pases. Aislaciones. Este sistema, justamente el punto importante de este sistema son las aislaciones. En esta casa lo que decidimos fue utilizar la celulosa en seco. Por eso ustedes ven este entelado que está pegado con una silicona neutra en cada uno de los perfiles, que es una tela que se llama friselina, que simplemente va a ser de bolsa para el llenado de la celulosa. Bueno, ahí se ve el video un poquitito fuerte, así que lo corto, pero están llenando con la máquina a través de unos agujeros que se le hace a ese entelado. Pero también se usó lana de vidrio. ¿Dónde se usó lana de vidrio? Se usó lana de vidrio en la cubierta, se utilizaron 100 milímetros de lana de vidrio, además de EPS abajo de la chapa galvanizada. Finalizando, nuestro viejo amigo Frank J. Wright, que dice que la arquitectura es vida, o por lo menos es la vida misma tomando forma, y por lo tanto es el documento más sincero de la vida, tal como fue vivida siempre. No nos olvidemos de que por más que estemos trabajando con industrializados, con prefabricados, estamos trabajando con arquitectura. Lo dice nuestro amigo Frank, la arquitectura es vida, ¿sí? Nosotros generamos espacios habitables. Trabajemos en eso. Durante este año hicimos bastante hincapié, y Julio hizo bastante hincapié en sus charlas, creo que a vos, Esteban, en tu grupo debe haber pasado lo mismo,
en que desmistifiquemos el tema de la arquitectura prefabricada e industrializada como algo feo, ¿no? Trabajemos un poco en el diseño más allá del sistema constructivo. Bueno, Va a ser buena arquitectura con sistemas industrializados y prefabricados. exacto. Bueno, nos vemos más tarde, ¿no? Nos vemos más tarde, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós.